Buenas tardes. En esta ocasión voy a presentarles eh, el problema de determinar la distancia entre dos rectas en el espacio representadas a través de sus ecuaciones paramétricas. Como vemos acá en la imagen, tenemos para la primera recta un conjunto de tres ecuaciones paramétricas y para la segunda otro conjunto de tres ecuaciones paramétricas. Bueno, entonces miremos que estas dos rectas, los coeficientes de lambda para la primera recta, los coeficientes de lambda, menos 4, menos 3 y 8, constituyen un vector de R3 que es paralelo al vector definido por los coeficientes de beta, que son en este caso 20, menos 15 y menos 40. Mire que sí, si usted el vector menos 4, menos 3 y 8 lo multiplica por menos 5, obtiene el vector 20, 15, menos 40. Es decir que el segundo vector es menos 5 veces el primero, es decir, son vectores paralelos. Y esos vectores son precisamente los directores de las rectas. Y si los vectores son paralelos, los vectores directores son paralelos, las rectas lo son. Entonces, de nuestra representación algebraica de estas dos rectas, podemos ver que estas dos rectas son paralelas. Lo vamos a verificar con GeoGebra y orientando en el buen manejo de cómo se maneja pues la entrada algebraica de GeoGebra para eh, pedirle que nos grafiquen, para que GeoGebra nos grafique funciones en el espacio. Entonces, vamos a graficar esta, que es 8 menos 4 lambda, 2 menos 3 lambda, 8 lambda en GeoGebra. Para eso vamos a iniciar tomando los términos independientes 8, 2, 0, que van a definir un punto de la recta. Entonces, trazamos ese 8, 2, 0 como un punto de la recta. Apagamos el protocolo, la vista 2D, y trazamos un punto en la recta, o sea, tomemos como el punto A, los puntos con letra mayúscula, y ese punto sea 8, menos 2,0. Revisemos que ese sea el que necesitábamos, que era 8, 2, 0. 8, 2, 0. Entonces, corregimos. 8, 2, 0. 8, 2. Entonces, entramos aquí a la vista algebraica. Damos doble clic sobre el objeto y podemos hacer correcciones. Damos Enter y queda ya corregido. 8, 2, 0. Y vemos en la vista, damos en la crucetica, cambiamos la escala y miren que aquí está nuestro punto A. Uno sabe que lo determina como punto porque los puntos en GeoGebra van delimitados entre paréntesis, pero de manera horizontal. Los vectores los podemos distinguir en GeoGebra cuando él los delimitamos entre paréntesis, pero él nos los va a trazar vertical. Y su notación usual en GeoGebra es que siendo menos 4, menos 3, 8, el vector paralelo a la segunda recta, para decir que grafica un vector, se lo decimos con letra minúscula, U igual a, repasémoslo otra vez, menos 4, menos 3, 8. Entonces aquí nos quedaría menos 4, menos 3, 8. Y ahí nos trazaría el vector y cambiamos la escala del eje Z como para poderlo visualizar. Ahí nos trazaría menos 4, menos 3, 8. Y miramos que la diferencia entre la notación para vectores y para puntos. Para puntos, entonces, delimitado entre paréntesis, pero de manera horizontal. Y
para vectores delimitados entre paréntesis, pero de manera vertical. De esa manera nos damos cuenta que los objetos son de naturaleza distinta, unos puntos y otros vectores. Y para uno introducirlo en GeoGebra, para decirle que sea punto, es mejor decirle con mayúscula, y para decir vector con minúscula, o explícitamente con la función vector para cuando sean vectores. Entonces, esa también es otra manera de hacerlo. Luego, que tenemos así el punto y el vector, le decimos, bueno, pues trace la recta. Entonces, le escribimos recta, que pasa por un punto y con un vector director dado, ese punto que sea nuestro punto A, y ese vector que sea nuestro vector U, y así, miren que nos ha trazado una recta que es, miren, determinada aquí en la vista algebraica por el punto A de coordenadas 8, 2, 0 y por el vector director menos 4, menos 3, 8. Entonces miren que ya esta tercera línea en la vista algebraica nos muestra la representación algebraica de esa recta. En la vista gráfica 3D a la derecha la vemos y vemos que efectivamente ella es paralela a ese vector director con punto inicial en el origen. Si uno quiere como utilizar el paralelismo, puede girar la vista gráfica para ver que efectivamente la recta y el segmento orientado son paralelos. Bueno, así ya tenemos pues la manera en cómo en GeoGebra trazamos rectas, dado un punto de ella y un vector paralelo a ella. Vamos a hacerlo para la segunda. En la segunda, pues el punto va a ser menos 3, menos 2, 1. Entonces trazamos el punto, bueno, pues llamémoslo C. El punto, revisemos que siempre me olvidan las coordenadas. El punto es menos 3, menos 2, 1. Esta parte, vamos a geogebra, menos 3, menos 2, 1. Menos 3, menos 2, 1. Y miren que nos traza un punto en el espacio. Y luego un vector, bueno, pues el vector V, minúscula, entre paréntesis, y las coordenadas van a ser 20, 15 menos 40, 20, 15, menos 40, y ya tenemos así el vector V, ya no lo ha trazado. Para distinguirlo del vector U, pues le cambiamos de color, ponemos el vector V en color, por ejemplo, rojo, y al vector U como un vector, por ejemplo, en color verde. Cerramos y miren que nos quedó que U y B son vectores paralelos, porque miren que están alineados. Entonces así uno puede ver en GeoGebra que efectivamente los vectores directores de las dos rectas dadas son paralelos, luego las rectas son paralelas. Tracemos la segunda para verificarlo. Entonces decimos recta y elegimos la tercera opción de punto y vector director. Lo que te puede pasar con estas opciones es que ya me pasó, es que tomes la última y sigas delimitando entre paréntesis para punto y vector, que efectivamente para punto y vector igual se delimita en GeoGebra entre paréntesis y podría haber una confusión entre qué es punto y qué es vector, y lo que hace el software es que si introduces por la entrada algebraica el punto y el vector, pero habiendo escogido recta, dado punto y vector, y delimitas todo entre paréntesis, introduciendo el punto, introduciendo el vector, obtienes un error. Es decir, porque piensa que es que estás trabajando es con punto, punto. Entonces, obtienes una respuesta errónea, te das cuenta es porque nada concuerda, hay inconsistencias.
Entonces, acá, mira que recta, le doy Enter, dado la opción punto vector director, elijo el punto C, y el vector V, que previamente los había definido, y miren que me trazó efectivamente una recta que pasaba precisamente por ese punto C. Entonces hay consistencia en eso. Y es paralela al vector director V, que es el rojo. Miren que se ve paralela. Entonces, cuando hay esas consistencias, uno dice, bueno, estamos bien. Entonces, para trazar rectas en el espacio, con la opción recta, dado punto y vector, es mejor previamente trazar el punto y trazar el vector. Trazarlo previamente utilizando la notación de mayúscula para puntos y minúscula para vectores directores. O para trazar el vector, pues escribes vector y si escoges con un solo punto, te considera un vector con punto inicial en el origen y escribes de nuevo paréntesis para escribir los componentes de ese vector. Esa es la otra manera también de decirle eso. Para puntos también le escribir un punto también, efectiva, de esa manera, un punto de coordenadas 1,2,3, Enter. Bueno, aquí nos dice que debemos de, para un punto, trazarlo entre 1,2,3. Bueno, nos está generando un problema el comando punto. Dice que el argumento es ilegal. La sintaxis es punto objeto o punto lista, punto objeto parámetro, punto vector. Entonces, definitivamente para puntos, simplemente entre paréntesis y las componentes. Por ejemplo, 1,2,3. Y te traza el punto. O sea que no necesitas nada más. Control Z. Y te voy a devolver, voy a mostrar el protocolo. El protocolo, nos vamos a vista, protocolo de construcción y nos vamos a devolver en la reproducción y él se devuelve hasta el primer objeto trazado, en este caso el punto A, y luego le vas diciendo que avance. Entonces traza el vector U, luego la recta que pasa por A paralelo a U, luego el punto C, luego el vector V, luego la recta que pasa por 6 paralela a V, y así vemos de que efectivamente las rectas dadas son paralelas. Y rectas paralelas, pues claro, la distancia entre ellas es constante. Para calcular la distancia entre ellas, pues uno debe determinar una manera de hacerlo. Bueno, pues GeoGebra tiene una manera y es que usted le dice calcule, te vas al comando distancia y le señalas las dos rectas. Y él te dice, bueno, esa distancia es de 9,59. Entonces, vamos a ponerla aquí en nuestro Jupyter Notebook. Vamos a ponerla acá, en nuestro Jupyter Notebook, que dice que esa distancia es de 9,59. Entonces, ponemos aquí la distancia entre las dos rectas dadas es de 9,59. Bueno, entonces esa es como la manera. Vamos a dejarlo hasta aquí como para, no, voy a bajarles todo. Hasta aquí nada más hemos visto es cómo en GeoGebra uno puede graficar bien las rectas y ver que efectivamente son paralelas o no, o si se cruzan, o son incidentes, porque son las tres opciones que en el espacio pueden tener dos rectas, dos posiciones relativas de dos rectas en el espacio, el que sean incidentes o en el que sean paralelas o se crucen. En ese caso, se entiende que se cruzan es cuando no hay puntos comunes entre ellas y los vectores directores no son paralelos. Y los vectores directores no son paralelos. Bueno, entonces, ahora vamos a determinar esa distancia y para eso se sigue esta secuencia. Vean, para solucionar el problema pues vamos a determinar, ya tenemos un punto A,
de la recta L1 vamos a determinar un segundo punto de la recta L1. Luego vamos a determinar el vector, calculamos el vector y lo llamamos el vector vec AB, que va a ser un vector paralelo a la recta L1. Pero en realidad uno ya lo tiene porque ya le dieron el vector que era paralelo a L1. Entonces, más bien como que de esta secuencia en la que se proponen los dos primeros pasos de dar un vector paralelo a L1, no es necesario. Lo que sí podemos hacer es rediseñemos nuestro plan y digamos, no, vea, es que lo primero que debemos tener es un vector, determinar este punto C, aquí lo tenemos, determinar este punto C, de L2, de hecho ya lo tenemos, es el punto C, entonces nos lo dieron desde un inicio, entonces tampoco, también omitamos eso, es simplemente determinar el vector vec, el vector AC, que es un vector que tiene una representación que une el punto A con el punto C, el punto A de la primera recta con el punto C de la segunda. Y necesitamos proyectar, luego calcular, segundo, proyectar al vector AC a vec, el vector AC sobre el vector paralelo a la recta L1 sobre U, para luego, pues al hallar esa proyección, pues restar AC menos la proyección, que nos va a dar un vector perpendicular a la recta L1, de hecho a las dos rectas. Entonces, 2, 3 es calcular este vector, llamémoslo W, que va a ser la diferencia entre la proyección, así, proyección, la proyección de AC sobre U, AC dividido U, menos, es, aquí, en el orden en el que necesitamos es AC, el vector AC, menos la proyección, y que eso nos va a dar un vector perpendicular a L1 y además que va a tener la longitud de él, va a ser la distancia entre las dos rectas. Entonces así ya en la última parte calculamos la norma de omega, de W, y esa va a ser la distancia, que será la distancia entre las rectas. Bueno, entonces, seguimos, esa es la secuencia. Miremos que gráficamente tiene mucho sentido ese razonamiento utilizando OneNote y trazamos, pues bueno, miren que sí tiene sentido el razonamiento y hacemos el dibujo que nos presenta la situación geométrica y miremos que nuestra secuencia tiene sentido porque teniendo las dos rectas L1 y L2, aquí mi punto A y aquí mi punto C, si yo tengo este vector, el vector AC, y proyecto a él sobre U, digámosle que U se vaya hasta por acá, eso me va a dar este vector. Recuerden que la proyección geométricamente se ve bajando la perpendicular, esta perpendicular. Entonces aquí tendría mi proyección y que este vector AC menos la proyección me da este vector.
Este va a ser mi omega. Y que, bueno, pues entonces, y ese vector omega, la magnitud de omega va a ser nuestra distancia entre L1 y L2, porque la longitud de cualquier segmento perpendicular que una a las rectas paralelas, pues es la distancia entre las rectas. Entonces, seguimos esa secuencia. Entonces, para ello, bueno, pues insertamos una nueva línea y previamente nosotros teníamos las librerías SIMP y Geometric que nos sirve para trazar, definir puntos en Python y rectas y planos. SIMPI para hacer trabajo con matrices, SIMPI matrices para normas, para calcular normas, productos escalares y producto cruz y el producto y NumPy que también nos sirve para trabajar con matrices. Entonces, lo primero, determinamos el vector AC. Bueno, entonces ese vector AC, pues a mí me gusta definir, así, miren, ese punto A lo tenemos acá, que es el punto de coordenadas 8, 2, 0. Ese es nuestro punto, uno de los puntos de la recta, 8, 2, 0. Nosotros lo tenemos acá en nuestro enunciado, 8, 2, 0. Entonces, ese punto es nuestro punto A, pues definamos ese punto A como de naturaleza vectorial, diciendo np.array para declararlo como un arreglo NumPy o una matriz de la librería NumPy. np.array y él es de coordenadas 820, entonces 8,2,0. Así nos definió a ese vector. De la misma manera, hacemos con C. Entonces, C sea np.array y ese, sabemos que ese es el punto que tenemos de la recta L2. Esa recta L2 la tenemos acá. Menos 3, menos 2, 1. Menos 3, menos 2, 1. Ponemos acá. Menos 3, menos 2, 1. Y Shift Enter. Y ahora, teniendo esos como vectores, pues le decimos que nos calcule el vector AC. Entonces lo llamamos AC, así. Y recuerden que AC se calcula como C menos A. Entonces escribo simplemente C menos A, Shift Enter. Y si uno quiere ver a AC, pues le dice AC, muéstremelo. Y él le muestra que le da menos 11, menos 4, 1. Mira que sí. Menos 3, menos 8 me da menos 11. 2 menos 2 menos 2 me da menos 4. Y 1 menos 0 me da 1. Es perfecto. Nos sirve el algoritmo que tenemos para hallar para diferencia de vectores que se hacen con este tipo de notaciones para vectores, que son la notación principio-fin, que habíamos discutido en clases anteriores. Ya tenemos ese vector AC, hicimos ya el primer paso. Ahora, calcular, proyectar a este vector sobre el vector U. Entonces, para proyectarlo, para hallar esa proyección, pues podemos utilizar la fórmula. Entonces decimos, bueno, calcular la proyección, llamémosla PY, la proyección que necesitamos, de AC sobre U, y recordar que eso se calcula como un cociente multiplicado por un vector. La proyección de AC sobre U es un vector paralelo a U, como vimos en el gráfico. Entonces, eso queda multiplicado por U. Entonces, eso simplemente lo multiplicamos. Y si aquí ponemos multiplicado, nos entiende el producto de escalares por vectores. Y en la proyección se halla como el producto escalar. Entonces, aquí ponemos ese producto escalar entre AC punto dot U
ese vector U nosotros lo tenemos, ese vector U lo tenemos que tener en notación de NumPy. Entonces, aquí lo tenemos como U1, 4, 3 menos 8. Vamos a ponerlo aquí. Era, U1 era 4, 3 menos 8. Miremos, el vector paralelo a la primera recta era menos 4 menos 3, 8. Entonces, definámoslo como acá, previamente, como nuestro vector U igual a np.array, entre paréntesis, luego corchetes, menos, siempre me olvida, ese vector es menos 4 menos 3, 8. Entonces aquí menos 4, menos 3, 8. Este es nuestro vector U. Y aquí ya sí lo podemos poner para el producto escalar, ac.dot de U sobre U punto dot de U. Y ya, Shift Enter, y ya nos calcula la proyección. Para en el siguiente paso, dijimos que después de calcular la proyección, bueno, hagamos una verificacióncita, a mí me encanta hacerla, y es, muéstreme a PY, a la proyección, y él me muestra un vector que nos tiene que dar paralelo a U. Paralelo a U, tiene que ser un vector paralelo a U, U en este caso es menos 4, menos 3, 8. Bueno, mirarlo así, siendo que está en componentes decimales, es más difícil de observar. Pero sigamos con el cálculo para ver si obtenemos la respuesta correcta. Entonces, después de tener esa proyección, se calcula W como la diferencia entre AC y la proyección. AC y la proyección, entonces, mi AC lo tengo, menos la proyección, PY, y así ya tengo a W, y luego calculo su norma. La norma de un vector, vamos a escribirlo como por definición, pues en la norma, digámosle norma de W, es por definición la raíz cuadrada, np.sqrt, raíz cuadrada, de el producto escalar entre el vector y sí mismo. Entonces, entre omega, punto, dot, de omega. Entonces, porque la norma de un vector es la raíz del producto escalar entre él y sí mismo. Y así calculamos y le decimos, bueno, muéstrenos esa norma, a ver cuánto dio. Le decimos norma W, y le decimos que nos la muestre y nos da 9.59, que es el resultado dado por GeoGebra sobre la distancia entre las rectas. Entonces, así nuestra secuencia es correcta. Y esta metodología de trabajo funciona validada por el razonamiento geométrico que aquí que habíamos pintado. Entonces, así uno diseña para la solución de ejercicios, debe de graficar en GeoGebra para visualizar el asunto, en este caso el paralelismo entre las rectas, y así, dado el paralelismo, diseñar la secuencia, porque dependiendo de la posición relativa entre las rectas, será la metodología de solución. Entonces, GeoGebra se volvía muy importante, pero hay que tener cuidado. Es decir, cómo se le escribe a GeoGebra puntos, cómo se le escribe a GeoGebra vectores y cómo se le pide que grafique rectas en el espacio, dado un punto de ellas y un vector paralelo a ellas, para que todo le funcione. Y el buen uso, pues, de la librería NumPy, en este caso la estrella fue la librería NumPy, que sirve para trabajar con vectores. Muchas gracias.